Estamos aquí por vosotros, por todos los que están en el pasillo del éxito del deporte valenciano. Para nosotros es el deporte más meritorio, no minoritario. Es la cita obligatoria del deporte valenciano para acompañar a los que ahora son referentes. Gracias a Yo Soy Noticia, porque gracias a esto también se da a conocer otros deportes que no son tan conocidos. Pero lo que montáis aquí cada año es muy grande. Visibilidad al esfuerzo, ¿no? Para mí hoy en día es un privilegio poder participar de este gran evento. Necesario, útil, y es una forma de seguir la esencia del verdadero deporte, ¿no? Y de conseguir que estos clubes, estas federaciones, estos deportistas de las mal llamadas disciplinas minoritarias tengan, bueno, el apoyo que se merecen. Es nuestra obligación estar aquí en un día como este, donde se resalta todo ese deporte que no se ve normalmente todos los domingos. Es una iniciativa necesaria que habéis conseguido democratizar la información deportiva. Que premia el esfuerzo a esas personas que no son tan reconocidas. Bueno, pues yo creo que una gala que ya muy consolidada, tradicional, es referente por conseguir visibilizar todos aquellos deportes, deportistas que normalmente no tienen tanta cámara. Los medios como Yo Soy Noticia son los medios que trabajan día a día por visibilizar el deporte en su conjunto. Gracias por darnos visibilidad, sobre todo a los deportes minoritarios. Son unos premios muy especiales porque el deporte no se premia todos los días. Muy emocionado, ¿no? Nunca me habían dado ningún premio así. El deporte para la educación a mí me parece primordial, porque imprime unos valores de esfuerzo, de compañerismo. Pues es un agradecimiento muy grande. Quiero dar las gracias al periódico Yo Soy Noticia por dar visibilidad a todos los deportistas a través de una gran idea que espero que siga creciendo. Pues yo estoy encantado de tanta visibilidad a tantos deportistas, a las fundaciones que ayudan a deportistas, y ojalá ocurriese en más sitios. Y la verdad es que tenemos un firme compromiso con el deporte en general, pero muy especialmente con este tipo de historias. La verdad que cuando hemos entrado yo me sentía como parte de, no sé, de una película. Darle las gracias a Yo Soy Noticia por este premio, que esto nos ayuda mucho y nos motiva a todos los deportistas. A todos estos jóvenes con esa impresionante trayectoria. Un premio a todo el trabajo, el esfuerzo, a todos los años que llevo fuera de casa. Yo creo que el premio al final es sinónimo de todo el sacrificio que hay. El hecho de que podáis hacer eco, que podáis hacer altavoz, que le deis visibilidad a tanta gente. Todo, no lo sabía que iba a llegar aquí tan lejos y al final lo he conseguido. El objetivo es que los deportistas dispongan de más medios, de más recursos, de más instrumentos y de más visibilidad. Creemos que apoyar a estos héroes anónimos del deporte es al final ayudar a la sociedad. Que es una satisfacción muy grande ver todo el apoyo que desde esta plataforma se le da a todos los deportes. Yo creo que esto es un éxito ya súper consolidado. Nos encanta porque estos escaparates son importantes y necesarios para ellos. Un lugar en el que la cantidad de anécdotas, de premios, de historias que se cuentan son brutales. Nos da la vida. La veu
dels que menys veu tenen. Necesitamos más iniciativas como las de Yo Soy Noticia. Y este también es un pequeño empujón para ellos en su carrera profesional. La labor sobre todo de difusión de ese mensaje es fundamental y vosotros lo hacéis muy bien. Porque son todos Messi, son todos Cristiano Ronaldo, son todos Michael Jordan al final. Entonces creo que es una labor social y una labor que se está haciendo espectacular. Lo importante era y el objetivo conseguido, que es que los deportistas que se merecen su día, que se merecen la alfombra roja, que se merecen tener su espacio, se lo hemos dado hoy en una gala exclusivamente dedicada para ellos, con embajadores que les han dado la luz que ellos se merecen.